Porque hay un tema, no solo en el tema de la lucha, como he visto en cartera, de la lucha social de las mujeres, es la lucha social de nuestros pueblos. Y yo, que he vivido desde hace muchos años en el sur de Madrid, he visto cómo nuestros pueblos han ido cambiando. Nos han ido cerrando fábricas, nos han transformado absolutamente todo, han cambiado todas las reconversiones industriales, nos han dejado. Yo, como ya te venía contando, yo era presidente del comité de empresa de la Ericsson, entonces soy del sector de las telecomunicaciones y he vivido todas las reconversiones del sector. Pero en todo este proceso, también, quizá por la convivencia en mi casa, nosotros somos una familia que no hemos rezado unidas, porque no hemos rezado, pero sí hemos luchado unidas. Entonces, los tres hemos pasado por las cárceles. Digo que yo tengo un hijo que, incluso en la huelga del 2002, a los dos nos detuvieron en la huelga general en Leganés. Y entonces, somos una familia muy unida en este terreno, porque mi compañera viene del textil, ya trabajaba en la fábrica Mirto, de las camisas, y luego trabajó en Blanco, que también era del textil, esa empresa famosa del Blanco y tal. Y por lo tanto, eso nos ha hecho vivir juntos estas experiencias. Y mira por dónde, preparándome, he ido a su tal. Y claro, no es casual que hoy, viendo papeles, pues fíjate, desde el año 70, 80, no sé cuánto, se podrían poner parte de lo que tú has contado. Violencia de género, violaciones, crímenes, es decir. ¿Qué ocurre? Que antes se tapaba mucho más. Había mucho más miedo, había una situación difícil, y porque además en este país ha habido una educación. Aquí no se habla de la herencia de 40 años de fascismo. El franquismo en este país ha dejado una huella de una parte, porque era un fascismo, era sociológico. Mucha gente vivía bien, se sentía patriota. Tú les escuchas ahora incluso a algunos, la herencia. Y mira por dónde, pues viendo los papeles del recuerdo, en la dictadura, a los jóvenes hacíamos el servicio militar, pero las mujeres hacían el servicio, se llamaba servicio social, y con las flechas. ¿Y para qué preparaban a las jóvenes españolas y tal? Prepárate para el hogar. El concepto era la función de una mujer en la sociedad, era tener hijos y ser madre y esposa y obediente. Incluso cuando se casaban, creo que se decía, y obedecerás y no sé qué, no sé cuánto, y todas esas cosas. Y de vez en cuando. No, incluso como dirían los curas, pues es que, hombre, lo hago por tu bien. Por todo ello. Lo hago por amor, incluso cuando se pega a los chavales, a los críos también, a los papás, cuando se pega, dice, lo hago por tu bien. O cuando íbamos en la escuela, en aquella época, no me acuerdo, a mí me han pegado, yo ponía así la mano y me daban como una regla aquí. Tal, digo, ¿por qué? La letra con sangre entra. Entonces esa educación, y eso, yo creo que una parte importante de la herencia de lo que hoy sufrimos es porque una parte muy importante de la sociedad todavía entiende de que la mujer tiene una función social. Cuando llegan, yo me acuerdo en mi empresa, cuando llegaba el conflicto de que nos cerraban, que se vayan primero las mujeres, porque los hombres somos los cabezas de familia, que somos los que mantener la casa. Por ahí había serios. Cuando la mujer, yo me acuerdo, digo, porque en el textil, yo conocí a mi compañera, yo me casé en el 72. Yo trabajaba en una empresa de metal, que también me despidieron, y ella en el textil, que era Julián Camarillo, donde estaba la PER, estaba Marcelino Camacho, en la fábrica de Perkin, estaba por aquí, estaba FEMSA, la Vespa, etc. Un polígono industrial importante. Entonces, en el textil, lo lógico es que las mujeres, cuando se casaban, les daban, la dote se llamaba, que era un mes, te pagaban un mes, vale, y a cuidar a tu casita. La que se quedaba y no aceptaba la dote y seguía trabajando, incluso en el entorno estaba mal vista. Yo me acuerdo, tú me has dicho que vienes de La Mancha, mi compañera es de Madridejos, también de La Mancha, y cuando fui a visitar a la familia, no eres ni hombre para mantener tu casa, tiene que seguir trabajando ella. Digo, estoy hablando de una época del 72. Digo, y eso, en las fábricas, lo lógico es hacer chistes,
Y los chistes ya sabemos de qué son, cómo se trata, es decir... Y por lo tanto, hubo gente, la experiencia de la gente que... Porque en aquel momento la gente, las mujeres que tomaban, seguían trabajando, fundamentalmente era más por lo ideológico. Porque yo me acuerdo que la mayor parte eran los priscosas. Yo me vine a vivir ahí a trabajar a Fuenlabrada, pues con lo que se ganaba no estaba como una situación tan complicada. Es decir, pues, tú pagabas una parte, eran letras, me acuerdo, en aquella época, no sé qué follaba. Pero la inmensa mayoría en aquella época de las mujeres que tomaban la decisión de seguir trabajando era casi ideológico. Fundamentalmente todo el movimiento feminista y toda la gente que estábamos militando en aquella época se entendía que solo hay igualdad entre las personas si los dos estamos en las mismas condiciones. Es decir, si tú trabajas, tú eres libre de decidir, me meto a la mierda mañana y tal, no aguanto más. Pero si tú dependes de lo que entre en casa por otro, automáticamente tú estás en desventaja. Y si tú además estás en una sociedad que, como yo he visto ahora los papeles aquí, que a las mujeres la metían en la cárcel, si la pillaban con otro hombre, era una adúltera, era como la época, ¡adúltera! Pero los hombres, cuantas más mujeres, y éramos muy pillos, ¡oh, qué hombre, ese sí que vale! Digo, pero esa cultura, en el fondo, es lo que deja un pozo en una sociedad, desde mi punto de vista, donde el concepto de libertades individuales de las personas, porque veníamos de esa sociedad, no se ha cultivado ni se ha desarrollado. Incluso, luego, nosotros lo hemos visto incluso con dolor, porque nosotros pensábamos, joder, la mujer cómo se incorpora, hay una incorporación masiva de la mujer al trabajo, y pensábamos, pues mira, estas se van a ser progres, van a ser gente de izquierda, porque ya comparten, convivimos, y nos hemos llevado grandes fracasos, porque automáticamente se transformó en esta sociedad lo que tú ganas para el piso y con lo mío comemos, lo tenemos no sé qué. Era más por una necesidad económica que por una concepción ideológica o de pensamiento de que la persona tiene derecho a un trabajo igual que sea hombre, mujer o como sea. Y por lo tanto, he echado en mano pues esta revista, y esto se hacía en el año 87 en Fuenlabrada. Y ahí que aprendimos también. Me acuerdo. No, ya estáis jodiendo. Reunirse aparte, tomar decisiones aparte, la lucha es de todos, y cuando se acabe con el capitalismo, todos vamos a ser muy felices. O cuando se acabe con la dictadura, todos seremos muy felices. Se acabó con el franquismo y no somos todos muy felices. Y la situación de la mujer, en muchos temas, cuando tú ves hoy cuántas mujeres llevan asesinadas en lo que va de año, pero no solo con violencia de género. Yo ayer, estos días he estado en Valencia 2 o 3 días, mi hermano está en la ejecutiva de comisiones de Alicante, y ha habido en esta semana pasada 2 accidentes mortales de 2 mujeres además. 2 mujeres han muerto. Hay más muertes por accidentes de trabajo de mujeres, digo, solo cogiendo el tal, que incluso por violencia de género. Pero eso se silencia, porque cuando se destrozan las relaciones laborales, en los invernaderos, en miles de sitios, digo, por ejemplo, en la zona de Valencia, que me hablaba, digo que si las estadísticas, yo es que he intentado, pero no he sido capaz de sacarla, pero estoy detrás de eso. Porque ha habido un incremento de accidentes de trabajo y yo he intentado buscar el tema de la mujer. ¿Cómo se silencia? En este país hay muchas muertes y hay mucho abandono. Y por lo tanto, no estamos en el verde de la maravilla. Ideológicamente yo creo que sí se ha avanzado porque las estadísticas se dan, hoy hay más mujeres estudiando que hombres. En los hospitales tenemos, yo creo, más mujeres que hombres ya trabajando. En la judicatura hay más jueces mujeres ya que hombres, es decir, en la judicatura, y por lo tanto sí ha habido un avance social en ese terreno. Sin embargo, en el comportamiento social todavía no se detecta eso. Tú podemos ver más jueces, pero sin embargo ves la cúpula de los jueces de arriba, son todos tíos, hay una tía, creo, dos tíos. Ves los gerentes de los hospitales, gerentes. Tú ves el IBEX de las empresas, incluso en muchos otros sitios que no quiero mencionar, también se da eso. Porque hay todavía un problema. La convivencia, incluso en la familia, no se entiende de que es de iguales, y por lo tanto, incluso en esto del derecho a la maternidad, que se lo ha planteado, yo creo que es importante, es decir, los hijos son tuyos,
va a ser mucho mejor que lo hagas tú. Bueno, ¿y qué comemos mañana? Y a lo mejor nos podemos poner de acuerdo en hacer la compra, pero ahí, ¿quién piensa más en eso? ¿Quién piensa en más cosas? Y por lo tanto hay una doble explotación todavía en muchos temas de estos. Y hay una cosa, queriendo todos estos papeles, fíjate, hasta he encontrado en el 80 y tantos que también hablaba Manuela Carmena, sí, era cuando el tema de la violencia de género, pero hay una cosa, lo del aborto, todavía colea lo del aborto. Han intentado, pero los procesos, que si son 3 clases, tú tienes que pasar, a ti tiene que ver un psicólogo, una psicóloga, un médico, porque estamos en lo de los tiempos, ¿cómo está ahora? Es por tiempos, es ahora, ¿no? De plazos. Plazos, eso, es decir, plazos, pero hubo un tiempo que era por causas que tenías que decir, no, es que me voy a trastornar, me quedo medio loca, si voy a tener hijos, no sé cuántas cosas, y tenías que pasar, vamos, un juicio. Ahora, lo de los plazos, ¿me entiendes cómo está? Pero lo quieren recordar, el intento que hicieron, pero todavía intentarán, porque en el fondo, en este país, y aquí es donde hay que introducir otro factor, el concepto de los derechos individuales de las personas, igual que fue el conflicto de lo del aborto que tuvimos también, que fue, eso cuando lo aprobaron en el 80 y algo, fue la UCD, la ley Ordóñez, la que aprobó lo del... No, esa fue el divorcio. La del divorcio, sí, luego la divorcio, luego vino la otra y tal. El problema es que aquí hemos abandonado, porque pensábamos que con la democracia nos traía todo, y no hemos introducido una cultura de derechos civiles. Por ejemplo, en nuestros países anglos fundamentalmente hay unos conceptos de derechos civiles, que es una cuestión, ¿no? Ahora que estaba en Canadá, tú te puedes casar, vas a un notario, pum, pum, y al día siguiente tú vas diciendo, mire usted que borre esto, o sea, que bueno, estoy junto, no hay más rollo que quién es el culpable, quién es el no culpable, el rollo. Aquí creo que lo han mejorado eso un poquito ahora, no lo sé, pero hay más o menos en lo del aborto. La persona, su libertad, me he equivocado, hago lo que me da la gana y con el cuerpo algo me da la gana. Me acuesto con quien quiero, cuando quiero y cuando me da la gana. Es decir, el derecho a las personas a decidir libremente. Pero eso va muy vinculado, porque las libertades, si tú no tienes dinero en un país como el que vivimos, o en cualquier país capitalista, las libertades valen para poco. Por lo tanto, tiene que ir muy ligado a que haya unos recursos económicos, porque aquí, yo me acuerdo, yo en la fábrica teníamos guardería, teníamos comedor y tal, aunque la mayor parte de los tíos no la quisieron, no metan cizaña porque querían que le dieran el dinero, que no sé qué, pues que tenga hijos, que lo lleve donde quiera, tal. No se veía colectivamente la importancia de que una mujer pueda trabajar y podamos tener una vida normal, una pareja, es que tú tengas la garantía que haya unas guarderías normales para los niños. Ahora creo que lo llaman de otra manera, ahora han puesto... Escuela infantil, eso sí, es que eso, si te dan muchos nombres, pero es que no hay ni escuelas infantiles, eso ya es un complicado, ¿entiendes? Es complicado, y tener un hijo es que es complicado porque mira lo que han dicho, que no, esa además a la puta calle. Y por lo tanto, hasta que no consigamos, yo creo que esa es la lucha que es muy importante, que la sociedad comprenda que hay que tener unos mínimos que garanticen la normalidad en la vida de una persona. Porque claro, dice, ¿por qué no tienes hijos? Me lo lío, me vas a complicar, me complica la vida, me jode la carrera, me van a echar. Es decir, hasta que no se entienda que hay que construir una sociedad de mínimos, que cree un colchón y que las libertades individuales, cada uno de lo del matrimonio, cada uno se case y se case con quien quiera y tal. Eso, y yo creo que ahí tenemos una laguna. Y tenemos una laguna, y ahora os voy a decir. En aquella experiencia, hoy las mujeres están mucho más solas. La gente que tiene un problema está mucho más solo que antes. Y os voy a contar por qué. Hoy dicen, coño, pues si tú vas a la policía, denuncia. Y es que era yo un funcionario a contarle que me ha pegado, que no me ha pegado, o una asistenta social, una tía que en el fondo está cobrando y tal. Nosotros teníamos una experiencia muy bonita allí. Porque esta asociación de mujeres, que eran muchas, eran más de 20 y tantas, además era gente muy competente, en el sentido, en aquellas épocas nos creíamos mucho las cosas, y nos arropábamos, y nunca una mujer se sentía sola. Sabía que cualquiera de esta asociación, y sabía que podía dormir en una casa sin ningún problema, y sabíamos que si había un macarra a ese le íbamos a poner firme y le íbamos a parar los pies. Es decir, había un arrope social, había mucha más relación de solidaridad. Entonces,
Hoy hay muchos menos asociaciones de mujeres, porque muchas son casi fantasmas. Firman 28 asociaciones, y luego, bueno, si estamos 10, pero algo falla aquí. ¿Entiendes? Porque a veces se piensa mucho más en la subvención. Nunca había subvención. Además, nos veíamos en las casas. Mi casa más de una vez ha dormido una mujer. Porque había recuperar. Para mí lo más importante, que creo, no solo para la mujer, para todos, o conseguimos recuperar el asociacionismo. O podemos, lo hacemos, y ya entro en nuestro glorioso partido, lo hacemos una cosa cariñosa. Un problema, por lo menos pueda compartirlo, a lo mejor se le resuelve, no, pero que nadie se sienta solo en una sociedad muy individualista. Porque aquí hemos vivido todas estas cosas que yo cuento, luego te quedas flipado porque hemos vivido como una burbuja, no solo inmobiliaria, sino pues eso, es verdad. Nosotros estuvimos en Leganés y en Getafe, igual que en Fuenla, pero fundamentalmente en Getafe, yo estaba en Leganés en aquella época, la comisión, y construimos, o los hospitales vinieron, pero hubo una lucha por tener un hospital, hubo una lucha por tener la universidad, ¿no me acuerdo? La Universidad Civil de Getafe, la Carlos III, tanto en Leganés como en Getafe, eran cuarteles. Digo, para que este país ha tenido grandes transformaciones y nos tenemos que sentir orgullosos. Pero eso nos ha hecho perder algo que sí teníamos antes, que era entender que si queremos cambiar este mundo, si esto no nos gusta, desde ya tenemos que ir construyendo las bases de lo que sí queremos. ¿Quién nos impide a nosotros tener espacios de encuentro? Fíjate, yo ahora como estoy muy recluido, yo he abierto 3 locales en mi vida. Yo era secretario general de Comisiones Obreras de Leganés y compramos un local, era una cueva, llevábamos la cuevita. Estaba en la calle Butarque, nunca lo olvidaré. Ahí. Luego, en la I de Santa María, en Leganés, otro centro, y el Ágora ahora. Porque algunos entendemos que igual que los cristianos que creen, van todos los domingos a misa y tienen un sitio allí, además se confiesan y ven cómo nos van a joder a todos los demás y todo eso. Y todos los días mete una charla y un tipo que te cagas. Nosotros no tenemos puntos de referencia. Si nosotros en cada pueblo tuviésemos un sitio de referencia, por eso ahora creo que las moradas van a ir por ahí, el otro día las moradas, un sitio de referencia, donde sea un sitio que tenemos que hacer muy agradable, donde la gente entienda que es parte donde ella puede compartir lo bueno y lo malo, y porque tenemos que aprender muchas cosas. En el tema de la mujer, esto digo porque lo has hecho muy bien, en el tema de la mujer hay mujeres que, siendo el capitalismo, son maltratadas y muchas. Nos decía, entre ellas la jueza Manuela, os quedaríais flipados si vieseis los casos de maltrato de la alta sociedad, por decirlo de alguna forma, porque además son mucho más agresivos y más prepotentes, tienen dinero, tienen queridas, porque aquí, en este mundo, está casi normalizado toda esta gentuza, estos que dicen la vida, la familia, todas esas gilipolleces, tienen 40 queridas, 1000 rollos, son los de la doble moral, los curas esos que les pillan. Ahora he oído eso, que tenían piso, violaban a los misioneros, unas cosas terroríficas, y la gente no se va huyendo de esa misa y de esos líos. Que han hecho daño, que han hecho cosas malas en el mundo y la gente sigue yendo ahí. No sé, gente masoquista, pero esa sí es la realidad. Pero por eso te digo, cuando hablamos de algunos temas, son muy, muy transversales. Es como si hablásemos de la ecología. Cuando se acabe el planeta, los ricos no creo que todos entren en la luna. Y el planeta está jodido. Digo, hay temas que tenemos que tener también la habilidad de inteligencia, de plantear qué es de la sociedad. ¿Qué es de la sociedad? Mira, hoy la lección del general este que se nos ha apuntado a filas. ¿Quién no habrá visto este hombre que ha estado ahí cuando volvió al PSOE para ir y llamar a la puerta de Podemos? ¿Sí? Sabe todo. Gente de ese ha tenido que ver la corrupción en el ejército, los malos tratos, el chanchulleo, 1000 cosas.
El para mercadeo quitar. de armas. Y eso, por eso tenemos que aprender de esta gente que con un nivel de conocimiento, porque para él dar ese paso, estoy seguro que es bastante más complicado que para cualquiera de nosotros. Y ¿qué vamos a pensar de esto? Si son todos unos revoleras, pues estarán aquí en esto. Pero gente de esta, que viene de ahí. Y yo por eso, es un poco, y yo ya termino para que la compañera, y yo lo que sí, todo este material está a disposición, digo, porque es muy bonito, las exposiciones, os lo voy a enseñar ahí para que lo vean. Es decir, estas eran las luchas del textil de aquella época, son Induico lo cerraron, que era lo del Corte Inglés, y otra que era también de Puente. Aquí lo de Puente es curioso, porque la gente ahora trabajáis de una manera diferente, aunque trabajéis con proyectos, nosotros harán tal proyecto y te darán tu maletín ese y muy bueno, y cuando termines, ya los ingenieros que entraban en Ericsson, a mí me daba pena porque no tenían ni fines de semana, porque no, este proyecto hay que terminarlo, no sé qué, no, y ganaban dinero porque se les pagaba por producción si terminaba y tal, pero todos se divorciaron. Y luego, esto era lo del aborto y tal, las manifestaciones en el año 80. Cuando la ley del PSOE, la primera ley que saca el PSOE, que sí era por casos, era... Plazos. No era de plazo, esa es la última. Esta era por supuesto. Entonces todo el movimiento feminista se tiró a la calle, y aquí veis a todo, esta era la comisión pro aborto, y eso... y relata la historia. Esa mujer vive todavía en el Parc Pineda, y es un genial, esa es una mujer... A ver, enséñanosla. Bueno, no sé, es un recorte ahí de... A ver, ¿quién es? La La tercera. es esta, sí. Esta que ¿Es? está aquí. Yo la he identificado enseguida, aunque no la Es conocía. esta que está aquí. La cuarta. Esta fue la primera mujer que se declaró lesbiana. Esa era mi secretaria política del movimiento comunista. Y yo participé en la primera manifestación que se hizo en Madrid por el tema gay, que se hizo en la calle Menéndez Pelayo, junto al Retiro. Fue la primera manifestación, como ella era la jefa, íbamos todos. Luego, todos estos que es del acoso a las mujeres, pues son muchos recortes de cómo habían violado a una niña, habían pegado no sé qué, no sé cuántos. Y era pues ya lo que se dice ahora, hay que contra la violencia de género. Y creo que antes, no sé cómo decían, pero vamos, era sobre lo mismo. Y luego son recortes de las condenas a mujeres por adúlteras. Entonces hubo manifestaciones también contra todo este tema. Digo porque fíjate, yo cuando hablo con jóvenes a veces, que metían a la mujer, la quitaban los hijos. Y a los gays, en la dictadura, les aplicaban la ley de vagos y maleantes, iban a la cárcel. Te obligaban, tú tenías que escribir una carta a la iglesia, decir que no creías en Dios, su puta madre, tal. Y luego, en un juzgado, yo fui a Moratalá, allí me llamaron, allí, firme usted aquí, así fue mi boda, firme usted aquí. Y fíjate, hijo putas, en el libro de familia, con un boli, pusieron matrimonio civil. En aquella época, cuando tú ibas luego a currar... Yo no para casar, ¿verdad? Oye, no, porque dijeron, este ya es. Digo para que... Luego, cuando la gente salió de la cárcel, cuando detuvieron a gente que estaba en las clínicas abortistas. Y son eso. Bueno, pues era... Me parecía que cuando me dijisteis, bueno, pues aquí... Esta es la manifestación de las lesbianas, ahí se ve mejor a la Empar Pineda y a toda la Plana Mayor. Y eso, pues, es lo que un poco el nombre de las compañeras de Fuenla, pues,